not really on the long range order of your Right. material, but it depends on the, let's say, immediate surrounding of your nucleus you're looking at. Because if that's highly symmetric, for whatever reason, you have a good chance to get it in a mass spectrum. If it's also symmetry is very low, then it will be very difficult. So it really depends on the particular material. Yeah. Right. Well, I would like to thank you again, Professor Hartmann, for a very nice talk and the It was a pleasure. discussion. Yeah. So, yeah, thank you for your time and for being here in the symposium. Okay. Thanks a lot. Um, So I'll stop this here. Thank you. Okay, so our next speaker is a local researcher in Argentina. It's Professor Karim Zapak. And are you there, Karim? Good to see you. Yes. Acá estoy. Also, just for the audience, I will introduce Professor Zapak in Spanish first, and then briefly in English. Profesor Karim Zapak es licenciado en física de la Universidad Nacional de San Luis y es doctor en ciencias por la Universidad Autónoma de Madrid, en España. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional de San Luis e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina. Además es director del Laboratorio de Sólidos Porosos del Instituto de Física Aplicada en San Luis y director de la Maestría en Ciencias de Superficies y Medios Porosos de la Universidad Nacional de San Luis y vicedirector del INFAP. Dirige varios proyectos nacionales e internacionales y ha dirigido y codirigido varias maestrías y doctorados. Tiene más de 150 publicaciones en artículos con referato internacional, capítulos de libro además, y tiene más de 3.500 citas con un índice H de 28. Para los que tenemos la suerte de haber participado en algún curso, el doctor Zapak es muy activo en enseñar un poco lo que él ha aprendido durante su carrera, en este momento en donde en Argentina se está empezando a construir este sistema de estudio de materiales porosos, en lo que es particularmente la absorción de gases para determinar área superficial, que es el área en la cual el doctor Zapak es experto. Así que bueno, por eso personalmente, y creo que mucha gente en la Argentina le agradece de sobremanera su dedicación a la enseñanza. Bueno, ahora brevemente en inglés. Dr. Karim Zapak, his PhD was performed in the Universidad Autónoma de Madrid in Spain. Currently, Professor Zapak is a researcher from CONICET in Argentina and also professor in the Universidad Nacional de San Luis. He's director of the Laboratory of Porous Solids in the Applied Physics Institute in San Luis, and also director of the Magister Program in Sciences of Surface and Porous Media in the Universidad Nacional de San Luis as well. He is leading several international and national projects, and he has guided a lot of PhD students and also postdoctorates. He has more than 150 publications with an H index of 28 and more than 3,500 citations. So, Professor Zapak, it's a pleasure for us to have you here presenting about the absorption studies, of porous solids. So, Professor, un placer y adelante con la presentación. Muchas gracias. Okay, thank you very much for the invitation and for the introduction for myself. I want to agree the organization of the event and thank you very much for inviting me to the first event, and it's a pleasure for me to talk about my expertise in the area of absorption. And I will talk in Spanish for the Ibero-American community and for the Argentinian community. And thank you very much for introduce, and now speaking Spanish. Bueno, muchas gracias por la invitación a este primer evento de
digamos, un placer estar aquí. Creo que me parece que es importante organizar este tipo de actividades y meternos en temáticas que están siendo líderes a nivel mundial, con gente y científicos como han invitado. Me parece que una excelente organización, así que bueno, los felicito. Bueno, yo un poco voy a compartir, voy a ver si se ve ahí. ¿No? Sí, Karim, se ve bien. ¿Se ve Perfecto, todavía? Ahí está en el modo presentación. en el modo presentación, perfecto. Yo lo que les voy a contar, voy a hablar, digamos, como les dije en español, un poco cómo la absorción y en particular la absorción de gases se puede orientar y aplicar a este tipo de nuevos materiales que son los MOF. Voy a hablar específicamente lo más, digamos, aplicable para la parte de MOF, pero en la parte de caracterización y de aplicación de la absorción de gases. Voy a empezar hablando un poquito puntos básicos para que, digamos, entiendan cuáles son los puntos álgidos en la caracterización y en el uso de la absorción de gases. Y después, ¿qué podemos obtener con algunos ejemplos que le voy a mostrar de publicaciones que hemos realizado con distintos materiales porosos y en particular con los MOF? Bueno, para empezar, digamos, repasar rápidamente qué es lo que es la absorción. Cuando tenemos un sólido y en contacto con un fluido, en particular un gas, siempre aparece un proceso espontáneo, digamos, con muy baja intensidad, intensidad media o mayor, pero ese proceso siempre está presente, que es, digamos, un proceso de atracción de las moléculas del fluido hacia una región que es una interfase del sólido y que nos va a permitir de alguna manera utilizar este proceso para sacar o información del sólido o para estudiar aplicaciones. Entonces, cuando formamos esa interfase cerca de la superficie del sólido, estamos hablando de absorción. Es un enriquecimiento, digamos, de las moléculas en esa región. Esto parece rápidamente porque a pesar de que los sólidos pueden llegar a ser totalmente cristalinos, en la superficie tenemos defectos, terrazas, un montón, digamos, de situaciones que producen que hayan fuerzas descompensadas, inclusive, digamos, las fuerzas hacia la parte del fluido es diferente hacia la parte del bulk, y eso aparece que aparezcan potenciales. ¿Cómo son esos potenciales? Si nosotros lo que tenemos es una superficie, es un potencial atractivo, donde se van acumulando, tiene una distancia en la cual de acercamiento máximo que va a ser la formación, digamos, de esa acumulación de moléculas. Si tenemos un poro, digamos que justamente nos interesa porque los MOF son materiales porosos, vamos a tener que las paredes, digamos, acá tenemos un corte transversal, las paredes van a tener un potencial que se pueden ir traslapando dependiendo de la distancia de separación de esas paredes. Mientras más pequeñitas son esas separaciones, esa distancia entre ellos, más profundo es el pozo de potencial. Por lo tanto, mientras más pequeño es el poro, más estrecho es el poro, más grande es la energía de interacción que van a sentir las moléculas dentro de ese poro. Y van a ser los que primero se van a llenar cuando yo ponga en contacto algunas moléculas con ese sólido. ¿Ok? La UPAC define en el año 1985 y en el año 2015 amplía esa definición, materiales microporosos, mesoporosos y macroporosos. Los microporosos, que son los menores de 2 nanómetros, en el 2015 la amplía a ultramicroporosos y supermicroporosos, donde ahí lo que tenemos, digamos, una región en donde entran, en el caso del nitrógeno, 2 o 3 moléculas, o del CO2, inclusive del argón, y después de ello, los supermicroporosos, donde pueden entrar un poco más de moléculas y empieza a llenarse la zona mesoporosa. En particular, la UPAC recomienda utilizar para la caracterización de estas regiones porosas la absorción-desorción de nitrógeno, que tiene un momento cuadrupolar, pero forma fácilmente
una monocapa y entonces es el recomendado para estudiar superficie específica. Ya les voy a ir contando por qué. El dióxido de carbono, que el dióxido de carbono se utiliza básicamente para el estudio de los ultramicroporos, y el argón, que cuando tenemos presencia de grupos funcionales que suelen aparecer muchas veces en materiales como las zeolitas y pueden llegar a aparecer en algunos casos en unos MOF, que pueden ser residuos, digamos, de la síntesis, eso entonces se estudia con argón. Ok, los MOF son fundamentalmente microporosos y algunos de ellos sobre todo son ultramicroporosos. Eso significa de que nosotros tenemos que tener que la región de trabajo para nuestros MOF son especialmente la zona de poros pequeños, que son los que primero se van a llenar en nuestro estudio. ¿Cómo hacemos la absorción? O sea, la absorción lo que tenemos generalmente es un volumen definido a una temperatura definida. Entonces, ese volumen, tenemos moléculas, que son el fluido, que están en contacto con el sólido y que están a una determinada presión, y a medida que va ejecutándose el proceso de absorción, porque les dije que es un proceso espontáneo, mientras esa absorción va evolucionando, se empiezan a acumular moléculas en la superficie del sólido, la presión baja y es lo que yo mido. Entonces, lo más importante es que yo estoy midiendo en forma indirecta la absorción. Estoy midiendo, digamos, cómo va disminuyendo la presión. Puedo cambiar el puntero. Cómo va ocurriendo la absorción por una disminución de la presión. Esa disminución de presión yo se la achaco, digamos, a las moléculas que han desaparecido en el sistema y que son las que se están acumulando. Entonces, punto importante, hay que tener cuidado, digamos, cuando yo hago la medición, de medir bien, porque esto es un proceso que empieza a evolucionar, pero hay moléculas que entran a la zona de la interfase, salen de la zona de interfase, se mueven. Entonces necesitamos que haya un tiempo de equilibrio. Cuando yo estoy seguro que se llegó al tiempo de equilibrio, es cuando tomo mi nueva presión y a partir de allí puedo calcular cuánto es la cantidad absorbida. La ventaja que tenemos es que con los gases que habitualmente utilizamos, la ley de gases ideales funciona muy bien. Entonces el cálculo es medianamente simple. Lo único, digamos, álgido es el experimento. Entonces de esa manera yo voy levantando una isoterma, que es mi isoterma de absorción. Fíjense aquí rápidamente les muestro en un pequeño videíto cómo, digamos, uno trabaja en el experimento. Lo que tenemos siempre es que la muestra cuando llega, como el proceso es espontáneo, tiene un montón, digamos, de contaminantes que yo los quiero eliminar. Muchas veces cuando trabajamos con MOF decimos queremos activar la muestra. En realidad lo que estamos haciendo es sacando esos contaminantes para ver, digamos, la muestra pristina, ver cuál es su porosidad, cuál es su superficie. Para eso lo hacemos bajo un tratamiento de evacuación de gases y con calentamiento. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuáles son, digamos, las propiedades del material que voy a estudiar para no dañarlo antes, digamos, de estudiarlo. Entonces, fíjense que a medida que yo voy aumentando la presión, lo que tenemos es que se van llenando los poritos, se van formando una especie de capa, y fíjense que llega un momento en que se forma como una rodilla, que es donde realmente se formó lo que se denomina la monocapa, que es la que me va a permitir sacar información sobre la superficie específica del material. Después siguen llenándose los poros, ¿sí? Fíjense que va subiendo la curva, no muy pronunciadamente, hasta que de golpe van a ver que viene una gran capacidad de absorción, que es cuando empieza a aparecer lo que se denomina la condensación capilar. Entonces, esa isoterma de absorción va a estar, digamos, de alguna manera fecha visible acá, va a estar de alguna manera identificada por tres regiones. Una primera región es donde se llenan los poros más pequeñitos, que son los más energéticos. Una formación de la monomulticapa,
que es donde voy a sacar el valor de la superficie específica, y después una condensación capilar. Lo interesante de esta técnica es que la zona de la condensación capilar, y más que utilizando nitrógeno, es totalmente compatible con la teoría de capilaridad, hablando de radio de Kelvin, y pudiendo sacar información utilizando todo el background que conocemos de la teoría de capilaridad. Pero en la zona de los microporos no hay nada dicho. Tenemos que conocer bien cómo es el mecanismo, y ahí justamente es la temática que tenemos que tener en cuenta para estudiar los MOF. ¿Ok? La UPAC hace una clasificación de las isotermas. Fíjense, la 1A y la 1B son las de los materiales microporosos, que son específicamente las que nos interesan para los MOF. La 1A se diferencia de la 1B. Fíjense que esta región de la rodilla es mucho más pronunciada. Eso significa que los materiales son mucho más estrechos, más pequeñitos y más energéticos. La 2, que tiene una rodilla bien marcada, es, digamos, la que se utiliza como referencia para el cálculo de la superficie BET, que es la superficie específica. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una rodilla muy marcada como la isoterma tipo 2, la superficie específica que voy a obtener aplicando el modelo BET es muy parecida a la superficie real que me presenta el sólido para moléculas del tamaño que habitualmente utilizamos en las aplicaciones. Entonces, porque lo que a nosotros nos interesa es ver cuál es la superficie expuesta por ese material. En cambio, en los materiales microporosos, esa rodilla no está bien marcada como acá, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que generalmente vamos a sobreestimar lo que denominamos superficie específica. Entonces, es importante saber que cuando hablemos de materiales microporosos, y más como los MOF que tienen poro ultra microporos, que son poros más chiquitos que 7 angstroms, ¿sí? Vamos a tener que tener en cuenta que la superficie específica, que es la superficie que el material presenta para poder reaccionar o para poderlo aplicar, va a ser una superficie aparente. ¿La podemos utilizar como un fingerprint, como una referencia de ese material? Sí, pero digamos, no necesariamente es la superficie real que tenemos. Ya se los voy a contar por qué. Bueno, esta clasificación en general, fíjense que es para sólidos rígidos, gases subcríticos, y está siempre basado en el nitrógeno. Conocemos que los MOF no son siempre rígidos y que no siempre se pueden, digamos, estimar todo lo que conocemos para los otros tipos de materiales como sólidos rígidos porosos. La clasificación de las histéresis en sólidos rígidos, no para MOF, habla directamente sobre la geometría. Fíjense, la H1 se refiere a geometrías cilíndricas y esta H4 se refiere a geometría en slit. No es todo aplicable para MOF. ¿Por qué? Porque tenemos flexibilidad y porque tenemos el fenómeno del open gate, que ya voy a hablar un poquito de ello. Entonces, en general, nosotros vamos a encontrar con la absorción de gases 3 propiedades: la superficie específica, el volumen de poros y la distribución de tamaños de poro. Para los materiales microporosos como los MOF, tengan cuidado con la distribución de tamaño de poros, porque tenemos que conocer exactamente cómo es el mecanismo y no siempre tenemos los modelos adecuados. Para el cálculo del volumen de poro también. Y para la superficie específica hay que seguir de alguna manera los criterios que la UPAC propone tener en cuenta. Voy a hablar un poquito de ello también rápidamente. Y si nosotros medimos la capacidad de absorción, que es lo que habitualmente utilizamos para ver nuestras performance de nuestro material, vamos a obtener una determinada aplicación, porque lo que vamos a tener es que podemos almacenar gases, o vamos a poder hacer separaciones, o utilizarlo en diferentes procesos. Veamos, por ejemplo, la superficie específica. Brunauer, Emmett y Teller, lo que ellos plantean es una ecuación donde, y una vez que se hayan llenado los poros muy pequeñitos, o sea, los ultramicroporos y los poros hasta 2 nanómetros, se empiezan a llenar una región que se denomina la región de la monomulticapa. Esa región de la monomulticapa lo que va a tener es una ecuación que la representa, que es la ecuación BT.
ellos la plantearon que vale para esta región. Claro, porque utilizaban isotermas tipo 2, que son poco porosas, como la que les mostré recién, y que no son aplicables en forma directa a los MOF. Miren, por ejemplo, aquí tiene una representación bien cómo es el llenado y donde uno puede entender bien cómo es el cálculo de la superficie específica que todo el mundo utiliza, ¿está bien? Y para que tengan en cuenta que importante es obtener un valor por lo menos comparable con el de otros laboratorios. Cuando yo empiezo a aumentar la presión relativa en función de una presión de saturación a presiones muy bajitas, ¿sí? Lo primero que tengo es una zona inaccesible, porque este es el tamaño de la molécula de nitrógeno, 0,35 nanómetros, y una zona de llenado primario. A medida que voy aumentando la presión, fíjense, va apareciendo moléculas en las paredes de los poros con un llenado secundario, y a partir de 0,05, que es la validez de la ecuación BET, se empieza a formar lo que llamamos la monocapa. O sea, que la formación de la monocapa, que sigue acá, fíjense en 0,1, ¿sí? Acá está la monocapa estadística bien formada, es la que se forma después que se llenaron los poros más pequeñitos o los poros más estrechos. Imagínense ustedes un gran patio lleno de agujeritos. Esos agujeritos son los poros pequeñitos. Cuando empieza a absorberse las moléculas, primero se llenan eso porque son los más energéticos. Cuando se llenaron ellos, empiezan a llenarse la boca, ¿sí?, de esos poros, es cuando empieza a aparecer lo que llamamos la monomulticapa. Y a partir de allí vale la ecuación de BT, no en otro rango. Entonces, cuando se empieza a formar la monomulticapa, imagínense que yo tengo una superficie, ese crecimiento lo puedo identificar justamente con la ecuación BT, que la ecuación BT me dice cómo es el crecimiento lineal en esa región. Tengo que linearizar esa ecuación, buscar la zona lineal y de allí voy a sacar información para sacar la superficie específica. Miren, por ejemplo, un material microporoso cualquiera, que es lo que puede ocurrir. Si yo tengo este material, fíjense que es una tipo 1, y quiero calcular la BET como me propone Brunauer, Emmett y Teller, fíjense que si yo grafico esta ecuación en función de PP0, la ordenada al origen, esta es la ordenada al origen, y la pendiente tienen dos incógnitas, C, que es la interacción absorbato-absorbente, y volumen de la monocapa, ¿ok? Entonces, si yo linearizo en esa región, entre 0,05 y 0,35, esa linearización de la ordenada al origen y de la pendiente, saco el volumen de la monocapa, que después yo puedo calcular la BET, y el C, que me da la interacción absorbato-absorbente. Pero miren, yo hago el primer cálculo en la región que me dice Brunauer, Emmett y Teller, y me dicen que el C es un valor negativo, ¿sí? Ese valor negativo es físicamente imposible, porque el C es una interacción que tiene que ser siempre positiva, es una energía. Entonces, ¿qué hacemos habitualmente? ¿O qué hacíamos para linearizar y que ese C no sea negativo? Tomamos un rango diferente, y aquí vemos que la superficie cambia un poquito, pero el C sigue siendo negativo. Tomo otro, o sea, voy desestimando puntos siempre hacia la zona de baja presión, y encuentro valores negativos hasta que aparece un C positivo, que es el que corresponde. Y fíjense que la diferencia en la SBT que obtuve acá con la SBT que obtuve acá es del 25%. Entonces, ¿es creíble alguien que sacó una SBT y no aplica los criterios que Roquerol, la UPAC trataron de, digamos, sugerir en su artículo? Y bueno, hay que tener cuidado. Por eso siempre nosotros decimos que cuando hablen de superficie específica, de porosidad, de distribución de tamaño de poro, tienen que decir si utilizaron los criterios de la UPAC, cuál es el rango de análisis, qué gas utilizaron y cuál es la temperatura. Esos criterios son fácilmente seguibles y me van a dar un valor que, si yo lo hago en mi laboratorio o en otro laboratorio del mundo, son comparables. Por lo tanto, aunque la SBT no sea el valor real de ese material,
es un valor que me va a servir de estandarización para poder comparar entre diferentes materiales. Entonces, punto 1, cuidado con la SBT de un MOF y cuidado cuando hablamos que representa no sé cuántos campos de fútbol. Todo el mundo lo utiliza, así que por eso lo digo, que bueno, es cierto, pero el campo de fútbol es real, aquí no siempre es real. Por eso la UPAC recomienda hablar de superficie específica aparente. Bien, pasemos al estudio de los microporos. Como les dije, los microporos no, digamos, es conocido el proceso de mecanismo dentro de los microporos. Y hay un montón de modelos de aplicación. Dubinin-Raduskevich, fíjense que Dubinin-Raduskevich fue hecho para carbones con poro tipo slits. ¿Los MOF son carbones? No. ¿Tienen tipo slit? Pero entonces cuidado de aplicar Dubinin-Raduskevich. T-plot. T-plot está basado en la teoría, digamos, de BET y son ecuaciones semi-empíricas que algunas de ellas están ajustadas, fíjense, a sílica, alúmina, arcillas, a materiales mesoporosos ordenados. Entonces, el T-plot, que básicamente lo que hace, fíjense, el T es el espesor de esa capa absorbida que yo les contaba. Si uno de alguna manera calcula cómo ese espesor va variando en función de la PP0, si ese espesor lo lleva a 0, acuérdense el modelo que les dije del patio con los agujeritos, si el espesor es 0, el volumen que voy a medir es el volumen de los microporos, ¿ok? Entonces, pero cuidado que los T-plot dependen de cuál es la ecuación que ustedes utilicen para cuál material es. Alpha plot, que es el que propuso el profesor Zink, alpha plot, lo que necesitamos es una isoterma no porosa que tenga exactamente la misma composición de nuestro material. Nosotros en el laboratorio, estos son trabajos nuestros, ¿qué hacemos? Agarramos una arcilla, la calcinamos a 1000 grados, eliminamos toda la porosidad, la utilizamos como referencia, ahí vemos cómo crece la capa absorbida, de ahí sacamos la relación para calcular, digamos, ese espesor y estimamos cuál es el volumen poroso de arcillas, de carbones, de sílice. ¿Lo podemos hacer con MOF? No. Si yo caliento el MOF, lo calcino, lo elimino. Entonces, no hay forma de tener, digamos, un material no poroso como referencia. Cuidado con el FAPLOT. Hobart-Kawasaki. Hobart-Kawasaki son modelos, están hechos para slits y están hechos para cilindros, donde uno define cuáles son los potenciales y a partir de allí va a sacar información de los poros. Hobart-Kawasaki es para estudiar distribución de tamaño de poro. Lo que le está hablando recién era para volúmenes de poro. O sea, Dubinin-Raduskevich y los plots son para volúmenes. Este es para estudiar la distribución. Miren un ejemplo. Este es una zeolita y hacemos un isoterman con argón a 87 grados y utilizamos Hobart-Kawasaki. ¿Cuál? Miren, el modelo SLIT me dice que este es el tamaño del poro. Ok. El modelo cilíndrico, pero haciendo la integral en la línea del cilindro, o sea, como si fuera el aro, me da este valor, 0,69. Pero si utilizo el área, me da este valor. O sea, hay que tener cuidado, porque me dan tres distribuciones diferentes dependiendo de la geometría que yo estoy utilizando para mi material. Por otras técnicas, conozco que esa zeolita tiene este tamaño de poro. Entonces, sé que la distribución de tamaño de poro que tengo que utilizar para esa zeolita es la cilíndrica del área utilizando Hobart-Kawasaki. Entonces, fíjense qué importante es remarcar cuál es el modelo que voy a aplicar. Y los métodos computacionales, que son, digamos, los que mejor funcionan y nosotros podemos utilizarlos un poco como referencia, hay que tener cuidado porque para ello, ¿eso cómo se hace el método computacional? Tenemos una ecuación integral, tenemos un kernel, y esto tenemos una función de distribución de poro, pero para tener ese kernel, que son isotermas a distintos tamaños, tenemos que saber si ese kernel fue hecho para un MOF, para qué gas, para qué temperatura, o si fue hecho para una sílica, o si fue hecho para un carbón, o si... Tenemos que tener el kernel adecuado, y para tener el kernel adecuado necesitamos un soft, y para tener un soft necesitamos la aplicación. Y eso no está. Por ejemplo, en estos momentos no hay kernel disponible en forma comercial para calcular la distribución de tamaño de MOF. ¿Cuál otra cosa lo pueden hacer? Hacer Monte Carlo. Monte Carlo es tener, digamos, hacer
al experimento de simulación, sabiendo cuáles son, disculpe, cuáles son, digamos, el entorno que tenemos y hacer el kernel y hacer el cálculo de la distribución de tamaño de poro. Entonces, son los mejores que podemos utilizar, pero tenemos que tener toda la información para sacar la distribución de tamaño de poro. Entonces, les voy a mostrar algunos ejemplos de aplicación, qué información podemos sacar. Supongamos que acá tenemos tres MOF, un C300, un Z1200 y un A100. Fíjense que acá hacemos el cálculo del volumen de microporos, pero estoy identificando que uso Dubinin-Radovskevich. ¿Está mal? No, porque no tengo otro, pero tengo que decir, esto es Dubinin-Radovskevich. Entonces tengo que tener mucho cuidado de dónde saco la información para después predecir qué va a pasar con el sistema. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean cómo la absorción puede dar información importante, no solo para los MOF, sino para distintos tamaños, para distintos materiales. Fíjense, este tamaño, estudiamos la distribución de tamaño de poros con Monte Carlo. En este caso hicimos Monte Carlo. Y utilizamos un carbón que lo vamos a aplicar en la absorción o el almacenamiento de metano y hidrógeno. Hacemos las isotermas a distintas presiones, a distintas temperaturas. Miren qué interesante. Cuando vemos la distribución de tamaño de poros con nitrógeno, me da esto. Con CO2 me da esto. Con metano me da esto. Y con hidrógeno me da esto. ¿Cuál es la real? Sí, es el mismo material. Y hicimos Monte Carlo. Hicimos, digamos, uno de los métodos más reconocidos que funcionan bien para aplicar en este tipo de materiales. Entonces, dependiendo del material que tengamos y de la aplicación que vamos a utilizar, el gas que vamos a utilizar para hacer su análisis. Y otra cosa importante, generalmente achacamos a la textura, o sea, la porosidad, la distribución del tamaño de poro, el comportamiento del material. No siempre es así. Muchas veces la textura no va en forma directa de la mano con el comportamiento del material. Y ahora se lo voy a mostrar en otros. Aquí tenemos cosas parecidas, pero con CO2. Fíjense, aquí sí tenemos un MOF, pero estamos comparándolo con zeolitas, con carbones. Fíjense que el MOF es el que tiene mejor características texturales. Es este que está acá arriba. Tiene mayor porosidad, mayor superficie específica. Entonces lo voy a usar en el almacenamiento de CO2 y veo que para almacenamiento de CO2 o captura de CO2 no es el mejor. La zeolita es mejor. ¿Por qué? Y justamente porque en este caso no es la textura lo que está influyendo, sino que es la interacción adsorbato-absorbente. Y eso lo puedo estudiar cambiando a diferentes temperaturas y obtener lo que se llama el calor isostérico. ¿Ok? Otro ejemplo. Lo mismo con distintos materiales, pero para hidrógeno. En hidrógeno, fíjense, el MOF, y que hoy en día estamos estudiando mucho porque es uno de los materiales más promisorios para este tipo de aplicación, tiene una buena capacidad de absorción. ¿Sí? Estos son MOF comerciales, ¿eh? Esto no lo hemos sintetizado nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando uno los compara, este es un carbón activado y estas son zeolitas. Cuando uno los compara y quiere ver una relación de la capacidad de almacenamiento con las características texturales como la superficie, vemos que todos más o menos van en línea, pero el MOF se me va. ¿Qué pasó? Otra vez aparece el efecto de la interacción adsorbato-absorbente. Tiene una marcada, este es el calor isostérico que está relacionado con esa interacción, una marcada diferencia con los otros materiales. Por eso, digamos, absorbe más. En este caso hemos estudiado con metano. Otra vez los MOF tienen una buena capacidad, fíjense. El MAXOR, que es el carbón activado, es bastante interesante, pero los MOF tienen una capacidad importante. Pero si los comparamos entre todos, el mejor es el carbón activado en las características texturales. Cuando vemos la capacidad de absorción, el carbón activado sigue siendo el mejor. Y cuando estudiamos el calor de interacción o la interacción adsorbato-absorbente, el carbón activado no es el mejor. O sea, no podemos sacar conclusiones directas, sino hacer varios estudios y complementar la información. Que lo que sí realmente está pasando es que la interacción a baja presión está dominada por el calor de absorción
de los carbones activados. Entonces, es importante, y en este trabajo llegamos a la conclusión, que además del calor, del tamaño de poro, es muy importante la geometría de los poros, donde influye cuál es la interacción que tiene con las moléculas, tanto para separar, almacenar, reaccionar. Ya empezamos a trabajar específicamente con MOF. Este es un trabajo que se hizo en Estados Unidos. Nosotros hicimos una colaboración. Este trabajo se hizo, digamos, en una forma muy interesante porque era un cryocooler que podía mantener la temperatura durante semanas, ¿ok? Entonces podíamos manejar el tiempo de equilibrio y dejar que llegue el sistema al estado de equilibrio para poderlo analizar. Acá, por ejemplo, a la izquierda tenemos la isoterma de absorción de oxígeno a 77 Kelvin y aparece el típico y reconocido efecto del gate opening transition, que es cuando empieza a abrirse la estructura y que está identificado por este crecimiento en esta región. Cuando vemos que empezamos a variar la temperatura, fíjense las temperaturas que hemos trabajado, ¿sí? Todas muy cercanas una de otra, vemos que, el gate open transition, o sea, esta subidita que tenemos acá, empieza a desaparecer cuando aumenta la temperatura. Entonces podemos estudiar mediante un proceso de absorción cuál es la dependencia de la temperatura de ese efecto, para cuando nosotros veamos la aplicación, si nos interesa tenerlo en cuenta. En este otro caso, lo que hicimos ahora, pero con monóxido de carbono, es ver, porque en el caso anterior habíamos notado que los tiempos de equilibrio eran muy altos. Imagínense que un tiempo de equilibrio en un equipo normal que tenemos en el laboratorio son de unos 30, 40 segundos, cuando es muy alto. Miren lo que pasa acá. Hacemos otra vez lo mismo, esta es la isoterma, pero ahora de monóxido de carbono, está hecha a 77 Kelvin, y aparecen dos efectos. Esta apertura de la ventana, ¿sí? Y el otro efecto que es después de la apertura de la ventana, que está totalmente asignado. Todas estas cosas, digamos, ya están estudiadas. Nosotros, digamos, lo que estamos haciendo es visualizar algunas cosas que pueden ser de interés desde el punto de vista de la absorción, que es un efecto de reorganización de los adsorbatos y que se produce una segunda incremento de la absorción. Entonces, este primero es el gate open y este es el segundo que aparece acá. Fíjense, si nosotros lo empezamos a estudiar a diferentes temperaturas, observamos que lo que básicamente está pasando es que ese gap, digamos, del gate open transition va disminuyendo en función de la temperatura. Pero además aparece una cosa muy interesante. Cuando quisimos estudiar los tiempos de equilibrio, fíjense que acá tenemos tiempo de equilibrio en función de la cantidad de adsorbato que se va introduciendo en el material. Generalmente estas curvas son monótonas, o sea que son decrecientes. Los tiempos de equilibrio a muy baja presión, cuando la interacción adsorbato-absorbente es muy fuerte, son muy altos. Y a medida que la absorción va evolucionando, esto no vuelven a subir. Pero acá aparece un segundo aumento del tiempo de equilibrio. Y esto es justamente debido a los dos procesos que estábamos hablando de transición. Y en este caso estudiamos la flexibilidad de un SIF con varios gases. Fíjense que acá aparece una cosa interesante a tener en cuenta. Miren los tamaños de poro. Son todos más chiquititos que las moléculas. O sea, si la molécula entra, es porque se tuvo que abrir la ventana. Por eso, si la molécula entra, ya estamos hablando de la flexibilidad o del breathe, que estamos hablando de que respira. Porque cuando aumentamos la presión entra, cuando disminuimos la presión sale. En este caso, fíjense que tenemos dos grupos de SIF con distintos gases y en todos los casos hay una capacidad de absorción. Entonces estamos viendo que tenemos una flexibilidad en todos los materiales. Si vemos una cosa interesante, es que estos dos materiales, los SIF11 y SIF12, tienen estructuras muy similares. La única diferencia que tienen entre ellos es que uno fue sintetizado con etanol y el otro con metanol.
y eso hace que la capacidad de absorción de gases sea diferente. Fíjense que el de la izquierda, el que más absorbe acá es nitrógeno, y el de la derecha, el que más absorbe es argón. ¿Okay? Y es totalmente el comportamiento dependiendo de los linkers que tenga, porque los tamaños no son muy diferentes. En cambio, en la CIF 7 y la CIF 9, que además tienen el mismo tamaño de poro, son exactamente el mismo tamaño de poro, lo que tienen son estructuras un poquito diferentes, el comportamiento también es diferente en las dos. Pero, además, este evento que aparece aquí es el Gate Opening Transition, que no aparece en los otros casos. O sea que hay la flexibilidad o el breathe más la apertura de la ventana por la interacción que tiene con la estructura. Esta es una prueba que hicimos mezclar un material microporoso, mesoporoso, esto es con gente de San Luis, ¿está bien? Entonces, aquí básicamente lo que hicimos fue, tenemos un material mesoporoso, que es este negrito, y tenemos un MOF, que es este azulito que está acá, y lo que vemos es que, fíjense que cuando hacemos el híbrido, ¿está bien? Podemos comprobar que el híbrido está apareciendo, fíjense, acá tenemos dos relaciones, una relación 2:1 de MOF a material mesoporoso y una relación 1:1 de MOF a material mesoporoso y una mezcla física, o sea que los metemos. Acá lo que hicimos fue crecer el MOF dentro del mesoporo y efectivamente lo logramos, que es esta verdecita y esta rojita, que es totalmente diferente a la mezcla física, que es esta que está acá, que es la moradita. Esto que está apareciendo aquí, en esta región rojita, ¿sí? Es típico de lo que nosotros llamamos en absorción la aparición de poros bloqueados, que son como si estuviera creciendo dentro de un poro más grande muestras que justamente son los MOF. La capacidad de absorción, digamos, no la hemos mejorado sustancialmente, ¿sí? Lo que hemos tenido, fíjense que aquí, de acá arriba, el azul es la del MOF solo, de CO2. La roja también es de un MOF, y del verde también, perdón, la roja y la azul son de los híbridos, y la negra es del mesoporo. Pero si lo dividimos por, digamos, el MOF, o la masa del MOF, vemos que las isotermas son iguales. O sea que el comportamiento del MOF, a pesar que está dentro del material mesoporoso, tiene la misma capacidad de absorción por gramo de material que si estuviera en forma libre. ¿Qué hemos ganado con esto? Y que tenemos un MOF disperso en una estructura más grande, puede ser utilizado en diferentes aplicaciones, inclusive le puede dar mejor estabilidad. ¿Okay? Entonces, en general... Perdón, te avisaba nada más que quedaban 2 minutos. En general, entonces, lo que podemos decir es que la caracterización es fundamental debido a que el MOF es un material poroso. Digamos, si nosotros no utilizamos absorción de gases, que creo que, digamos, la técnica más propia para entrar y mirar qué es lo que está pasando allá adentro, digamos, estamos como que nos está faltando algo para sacar información de los MOF. Lo que sí, hay que trabajar mucho para tener, digamos, más modelos, hay que meter más computacional. ¿Cómo se llama? Estuvo Sofía Calero hablando sobre todo este sistema que tiene un aporte impresionante sobre todo este tipo de sistemas. Y las aplicaciones que tenemos en medio ambiente y energía son muy promisorias. Así que el incentivo de seguir trabajando en estos materiales y tener la técnica de absorción como una alternativa más es muy interesante. Y como siempre, la tienen que complementar con otra. Una sola técnica no da toda la información acabada. Bueno, esta es un poco las fotos del laboratorio y este es el grupo, digamos, con el que colaboramos y me ayuda a llevar todo este tipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Karim. La verdad que fue una charla muy instructiva y con buenos ejemplos al final como para seguir aprendiendo. Obviamente tenés mucho... Era poco tiempo, pero bueno, intenté... Era poco tiempo, te vamos a tener que invitar de nuevo, definitivamente. No, la idea es que quede claro que sacar BET no es trivial, o por lo menos que vean que la gente que hace el trabajo informe cómo la hace, ¿está bien?
Es decir, yo saco la SBT, utilicé esta región y apliqué el criterio de la UPAC. El volumen de poros de mi material fue sacado con Dubinin-Radulescu. Ok, perfecto. No la saques con Hubert Kawasoy y la compares con Dubinin-Radulescu. O no compares tu trabajo de Dubinin-Radulescu con el que publicó Juan de Hubert Kawasoy. No compares. O sea, eso es lo que no hay que permitir. Que, digamos, que tengan cuidado de que son muy sensibles todos los datos, digamos, que sacamos con esta información. Entonces, para poderlo comparar con otros artículos, para poder buscar una aplicación correcta, para poder sacar información, tenemos que conocer, digamos, como siempre yo digo, nosotros, el experimento más importante es la isoterma. Ese es mi caballo. Mi caballo es la isoterma. Después puedo suponer que es esférico, no tiene masa, después le voy agregando una patita, una orejita, todo lo que quiera. Pero mi caballo tiene que estar bien hecho. Y a partir de allí puedo empezar a sacar información. Pero sepamos bien que esos modelos son con cuidado. Aquello que hemos tenido que comparar capacidades y áreas superficiales en la literatura es bastante complicado, digamos, justamente por esta razón de que no se informan bien los modelos. Bueno, no, te quería contar que hay muy buenos comentarios de la charla, varios que dicen que sos muy pedagógico al hablar, digamos, eso creo que te lo ha dado la experiencia después de tanto dictar cursos también y clases. Y tenemos varias preguntas, pero no vamos a tener ¿Sí? tiempo de hacerlas todas, así que te Vale. hago las que puedas, aunque sea un par. Vale. María Verónica Lombardo te dice que, bueno, que siempre es un placer escucharte y su duda es si se usa nitrógeno para materiales mesoporosos funcionalizados, lo que se obtiene, dice, es un área superficial o una superficie aparente. En este caso conviene usar argón, por ejemplo. Efectivamente, cuando los materiales están funcionalizados y tenemos, el nitrógeno tiene momento cuadrupolar. Entonces el momento cuadrupolar hace de que cuando se acerca a la superficie y encuentra un grupo funcional, ese momento cuadrupolar no le deja formar bien la monocapa. Entonces yo puedo estar, digamos, sacando valores que no son totalmente correctos. En los mesoporos, el problema que podemos tener es sacar información correcta de la BET. Pero microporos con funcionalizado no entra nitrógeno. Si nosotros tenemos una cita con OH que están saliendo para todos lados, el nitrógeno no entra. Entonces hay que utilizar argón sí o sí. ¿Cuál es el problema del argón? Que el argón no, digamos, forma una monocapa, un HCP tan estricto, una compactación como la que forma el nitrógeno. Entonces la medida de la monocapa, digamos, no es tan exacta como la que formamos con el nitrógeno. Sí, por ejemplo, nosotros acabamos de publicar un trabajo donde si en vez de utilizar nitrógeno utilizan oxígeno, que tiene una temperatura, digamos, de estado líquido un poquito diferente, pero lo pueden hacer a 77 Kelvin, porque todo eso se hace a baja presión. Si utilizan oxígeno, eso forma bien una monocapa, no tiene un momento cuadrupolar tan grande como la del nitrógeno, y puede, digamos, sacar información cuando tenemos grupos funcionales. Y el oxígeno se consigue, bueno, ahora con la pandemia se lo han consumido todo, pero bueno, pero se consigue y se puede trabajar a 77 Kelvin. Bueno, Mario Reta tiene varias preguntas. Yo te voy a hacer una y después probablemente los pondremos en contacto para que puedas hacerte el resto. Una de sus preguntas es, ¿puedo usar el volumen obtenido por BED para estimar si una molécula va a poder penetrar en el microporo de un MOF? Para cuando tengamos un MOF, si el problema, ustedes vieron que les dije que eran 1000 minutos, no sé si lo alcanzaron a ver en la escala. Esos son como 15 horas. Si nosotros tenemos un MOF y lo queremos hacer en nuestro laboratorio, tenemos que tener un cryocooler para mantener la temperatura de análisis durante mucho tiempo y permitir, el nitrógeno tiene un tamaño de 0,35 y el MOF, dependiendo del tamaño, son a veces hasta menor de 0,35. Entonces, cinéticamente, casi es imposible entrar en forma fácil. Pero si uno le da tiempo, permite interactuar y sacar volúmenes de poro. Entonces, hay que tener cuidado, podemos sacarlo, pero hay que estar seguro que el caballo está bien hecho.
¿Está bien? Si nosotros tenemos bien la isoterma, podemos sacar información, ¿ok? Una vez teniendo nuestro caballito de Troya, digamos, es la isoterma. Perfecto, Karim. Te agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación de vuelta y fue una muy linda charla y muy lindo tenerte acá en el simposio. Bueno, gracias. Este, Perdón si los apabullé con mucha información, pero no, la idea es que siempre aprovechen las técnicas y más que tenemos acá en el país, ¿no? claro, Así tal que cual. estamos intentando de que sea sistema nacional, como hablamos la otra vez, Alejandro, así que Ujú, la idea es de que todas estas cosas se puedan compartir y la gente que trabaje en MOF tenga en cuenta que podemos compartir, hacer pasantía. Eh, Nosotros no podemos hacerlo todo, tienen que aprenderlo ustedes. Y la idea es que vean qué cosas tener en cuenta para que después sigan enseñándole a los demás cómo hacerlo bien. tal cual. Muchas ¿Vale? gracias, Karim. Gracias. Okay, thank you very much, Professor Karim Sapag. It was a great presentation. So we move on to the next speaker now, who is also from Argentina. The next speaker is Dr. Luis Miguel Rodriguez. I would introduce him in Spanish since he's also Argentinian. Luis Rodríguez es doctor en física del Instituto